Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 38. Avances en el desarrollo de juegos. Punto de vista en tercera persona. A medida que Pokémon alcanza nuevas cotas de ventas y popularidad, cada vez más gente se fija en Games y sus productos. Varias compañías de videojuegos también se han sumado a la expectación, aunque sin el mismo éxito. Con los juegos y el anime de Pokémon en pleno auge, Games decidió lanzar TAP. Mientras que Pokémon se centraba en una historia y una jugabilidad desenfadadas, TAP se centraba en el caos absoluto. La gente podía experimentar la locura imprudente dentro del juego, lo que reducía las tendencias violentas entre la gente. Al poder volverse loca dentro del juego, perdían el deseo o el impulso de hacerlo en la vida real. Consiguieron una vía de escape para sus pensamientos intrusivos. Al final, Ben decidió separar la función NFS por ahora. Pero pretendía combinarla con TA en el modo VR para que el mundo abierto fuera más dinámico. En los últimos meses, Games ha lanzado una gran cantidad de juegos recreados de la era de la PS1. Y dado que el desarrollo de Unreal Engine avanzaba bastante bien, lograron adelantar el progreso de las primeras versiones hasta su equivalente en Unreal Engine 5. Si bien Games aún no ha lanzado ningún juego realmente realista, comenzó a contratar a varios programadores para desarrollar un software más intuitivo que facilite el modelado y la animación 3D. Ben pensó que si les resultaba mucho más fácil animar, entonces sería más fácil producir juegos y, a su vez, reproducirlos mucho más rápido también. En el antiguo mundo de Ben, las compañías de videojuegos también desarrollaban su propio software para crear juegos. Sin embargo, las compañías limitan ese desarrollo a un estado funcional. Pero Ben ha decidido desarrollarlo aún más e invertir muchos recursos en el proyecto con miras al futuro. Anteriormente, los modeladores 3D debían partir de los polígonos base, luego construir hasta obtener el aspecto final, y finalmente añadir los huesos y el rigging. Una vez terminado el modelo del personaje, solo entonces pueden empezar a considerar la animación. Pero lo que Ben tenía en mente era tener plantillas de modelos base, incluyendo estructuras musculares, texturas de piel de alta calidad, órganos internos integrados o simulaciones de salpicaduras de sangre, e incluso física de grasa, cabello y movimiento, con varias opciones para eliminar ciertas características según fuera necesario. Estas plantillas tendrían varias opciones para añadir características o partes específicas. Como una enorme pantalla de creación de personajes de un modo triple a cualquiera. Y podrían usarla en todos los juegos que crearan. Así, los modeladores no tendrían que empezar desde cero cada vez. La creación de entornos también es igual de sencilla. Al igual que los sistemas de vivienda en los juegos modernos, sería bastante fácil añadir elementos, cambiar los fondos principales, combinar temas, etc. La idea principal era crear modelos 3D, personajes, objetos y entornos con facilidad para que pudieran centrarse en la jugabilidad de juegos específicos en lugar de perder el tiempo empezando desde cero cada vez. Ben llamó a este nuevo software avanzado, curiosamente, Matrix. Pensó que era una broma interna. Como esa película en particular no existía en ese mundo por alguna razón, nadie la entendería. Pero llegado el momento, Ben probablemente extendería su influencia a la industria cinematográfica, pero por ahora, estaba muy ocupado con los videojuegos y vigilando a los futuros miembros de la Liga de la Justicia. Tras varios meses de pruebas y ensayos, Matrix V1.0 se lanzó internamente en Games. Ben se aseguró de mantener el software seguro para que no fuera fácil piratearlo ni contrabandearlo. Lo diseñó con las características habituales de programas 3D como Blender o Maya, pero con su sistema completo de plantillas, lo que facilitó enormemente el trabajo. Varios equipos de Games comenzaron a rehacer todo con la calidad de Unreal Engine 5, siguiendo las órdenes de Ben, usando Matrix. Crear la base de los juegos con Matrix se volvió mucho más rápido.
Mientras algunos equipos se centraban en recrear juegos ya publicados con Matrix, varios recibieron órdenes de trabajar en juegos populares de la era de PS2 como Soul Reaver, Resident Evil 4, Tony Hawk's Pro Skater, Sports Games, FFX, Kingdom Hearts, God of War y muchos más. Ben creó varias copias de sí mismo y comenzó a reproducir todos los juegos de su memoria en guiones, creó arte conceptual y anotó cada detalle posible. En cuestión de días, Ben tenía una habitación llena de documentos con todos sus recuerdos de juegos, así que solo necesitaba distribuirlos según fuera necesario. Ben comprendió la importancia de la clonación. Al igual que Naruto cuando se convirtió en Hokage, usó varios clones para lograr lo que quería en poco tiempo. Aunque no puede mostrarle su habilidad a nadie más. Dentro de la sala de conferencias de Games. El software Matrix está funcionando de maravilla en todos los equipos y es realmente revolucionario. Personal 1 trabajamos un 500% más rápido que antes, solo gracias a ese único software. Staff 2 bien. Pero asegúrese siempre de que el software no se filtre al exterior. Tome todas las medidas de seguridad necesarias para mantener esto dentro de la empresa. Además, que el equipo de programación desarrolle una versión simplificada para uso específico de la policía XY, centrada en la física de salpicaduras de sangre y recreaciones de escenas del crimen. Y cree otra versión independiente para la industria médica, centrada en simulaciones de anatomía humana. Ven señor, esta es una idea excelente. Podría ayudar a los hospitales. Podría reducir errores y aumentar la capacidad de aprendizaje de los nuevos internos. Con información visual real, pueden ser más precisos. Personal 3 aunque no quiero que esto salga todavía. Los lanzaré oficialmente al mismo tiempo una vez que solucionemos todos los errores. Ah, y por cierto, también haré una versión para la industria cinematográfica. Todavía no sé qué hacer con esa, pero la quiero por si acaso. Ben comprendido. Aparte de los guiones de juegos de temática asiática que envié a Square, ¿cómo les va? Supongo que no habrá problemas. Ben ninguno, señor. Pero recibimos varias solicitudes sobre sus nuevas ideas, que esperaban que usted aprobara. Personal 1 Square siempre ha formado parte del desarrollo desde que Ben los adquirió. Siempre que tenía un guión creado originalmente en Japón, se lo enviaba para que conservara su esencia y temática asiática. Esta vez, revisó todas las propuestas de ideas que se les ocurrieron y pensó que algunas eran interesantes, así que les dio luz verde para la producción. Me alegra que hayan empezado a desarrollar sus propias ideas para juegos. Si alguno de los equipos de aquí también tiene sus propias ideas, filtrenlas según sus opiniones y envíenme las que crean que podrían funcionar. No me importa si tienen ideas realmente buenas que también podrían ser juegos geniales. Ben el equipo estaba encantado de tener un poco más de libertad en el desarrollo de juegos. Al principio, solo hacían todo lo que Ben quería como trabajo. Pero con el tiempo, todos empezaron a inspirarse en los juegos más narrativos. Antes no creían que fuera posible, pero ahora, tras desarrollar varios con historias o jugabilidad profundas, varios artistas han empezado a apasionarse por ello. También estaban muy agradecidos de no haber abandonado la industria tras las adquisiciones iniciales. Antes, solo se centraban en la estabilidad laboral y económica, pero tras varios juegos lanzados por Ben, su espíritu artístico se encendió. Pronto, además de los guiones de Ben, se desarrollaron y produjeron varios juegos, y Games se convirtió rápidamente en el líder de la industria del desarrollo de videojuegos. Cuando la gente hablaba de juegos, lo primero que venía a la mente era Games. Después de que se completó el primer lote de juegos que se hicieron usando Matrix, Ben pospuso el lanzamiento de cualquiera de ellos y planeó lanzarlos todos a través de una conferencia de prensa junto con la versión centrada en la medicina y la versión policial XY de Matrix. Ben bautizó las versiones para hospitales como Matrix Med y las de policía, Matrix PD. Eran versiones extremadamente diluidas, limitadas a su uso en esas industrias. Ben se aseguró de que, incluso si los programadores las copiaban mediante ingeniería inversa, no pudieran competir con la versión completa de Matrix. Al fin y al cabo, a diferencia de la versión completa, estas se distribuirían externamente deliberadamente, por lo que no tendría control sobre su seguridad. Pronto, estas dos versiones de Matrix estuvieron listas y completamente probadas. Ben también contactó a varios médicos en privado para probar Matrix Med y conocer sus opiniones, y añadió varias funciones solicitadas. Hizo lo mismo con el Matrix PD contactando a varias personas de XY, entre ellas Barry Allen.
Sin embargo, Ben no interactuó directamente con él, ya que quería que los programadores recibieran retroalimentación directamente, así que les pidió que hablaran con los profesionales. Tras meses de idas y venidas, el software estaba correctamente cifrado y listo para su lanzamiento masivo junto con varios juegos nuevos. Ben le pidió a Games que programara una conferencia de prensa. Aunque esto le hizo pensar si alguna vez crearía su propia versión del E3 o Nintendo Direct para anunciar nuevos lanzamientos, descartó esa idea por ahora. Capítulo 39. Software Matrix y conferencia de prensa de la UE. Punto de vista en tercera persona. Conferencia de prensa de Games. La sala de eventos de Games contaba con un escenario improvisado con docenas de reporteros sentados en sus asientos, esperando el anuncio. Todos esperaban con ansias cualquier anuncio de la compañía que ha estado causando sensación últimamente. Si bien las noticias que cubren no son tan relevantes como las de crimen y política, los juegos que produce Games reconfortan a mucha gente. Han devuelto la vitalidad y la alegría a quienes están cansados de la constante negatividad del mundo que los rodea. Mientras se ocupaban de revisar sus notas y el equipo de cámara, las puertas cerca del escenario se abrieron y una miembro del personal femenino se colocó frente a las docenas de micrófonos instalados en el atril. Todos los reporteros guardaron silencio, ansiosos por escuchar los anuncios. Damas y caballeros, comencemos la conferencia de prensa. Sin más preámbulos, les presento al señor Ben Matthews. Un hombre atractivo, de cuerpo delgado pero musculoso, vestido con traje, camina hacia el atril, saluda con la cabeza al personal femenino y luego sonríe levemente a la multitud. Hola a todos y gracias por su visita. Hoy, en Games, queremos anunciar algunos de nuestros próximos productos. Normalmente, simplemente celebraríamos una pequeña ceremonia y, tras una breve campaña de marketing, los lanzaríamos. Pero hoy, estos productos son muy importantes y podrían afectar a muchas partes, así que los anunciamos aquí. Luego, Ben hace una señal al personal y la enorme pantalla detrás de él se ilumina para mostrar los productos. En Games, no solo nos esforzamos por producir juegos de calidad que la gente disfrute, sino que también innovamos en el desarrollo de juegos y probamos constantemente cosas nuevas que impulsen nuestro proceso. Tras el gran trabajo realizado por mi maravilloso equipo en Games, anunciamos las soluciones de Matrix Software. Se trata de software independiente derivado de un único software principal que desarrollamos originalmente para ayudar a nuestros equipos de desarrollo de juegos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de su potencial y hemos decidido lanzar versiones personalizadas, así como algunos juegos creados con esta tecnología. La pantalla cambia para mostrar algunos videoclips cortos del software que se utiliza para crear personajes en un juego. Primero, permítanme darles un breve resumen de lo que es. El software Matrix es un software 3D. Originalmente, lo planeábamos para el desarrollo de juegos, específicamente para la creación de personajes, objetos y entornos. Pero como la mayoría de las personas en la industria del modelado y la animación 3D saben, los artistas suelen empezar desde cero. Suelen empezar con objetos que en la industria conocemos como polígonos en un espacio tridimensional. Luego, los artistas construyen sobre ellos hasta que se convierten en el objeto o personaje que se pretendía. Pero empezar desde cero siempre es un proceso tedioso. Por eso, creamos un software con plantillas base. Estas plantillas abarcan una amplia gama, desde objetos cotidianos hasta entornos temáticos completos. Por ahora, centrémonos en los personajes. Se puede crear un modelo base de personaje, ya sea masculino o femenino, con un solo clic. Esto produce un modelo base completamente modelado, con estructuras musculares internas y óseo. Esto simula cómo se dobla cada parte del cuerpo humano para que no parezca artificial. Además, estos modelos base se pueden personalizar con parámetros preexistentes que alteran la apariencia del personaje. En resumen, es como el menú de creación de personajes de un juego, pero con más detalle. La pantalla muestra el sencillo proceso de creación de personajes. Con esto, nuestros desarrolladores pueden crear rápidamente personajes o cualquier objeto que necesitemos para el juego sin tener que empezar desde cero. Y como ya vienen configurados con músculos, huesos y simulaciones físicas, están prácticamente listos para usar en la animación o para pasar a la pantalla de personalización y modificarlos con todo detalle. Esto permite que nuestros artistas y animadores se centren más en la jugabilidad en lugar de dedicar incontables horas a crear un nuevo modelo desde cero.
Este software también utiliza nuestra tecnología Unreal Engine, que permite producir modelos y texturas de altísima resolución, con simulaciones de iluminación y agua sumamente realistas. La pantalla muestra varios entornos animados y personajes aleatorios que utilizan dicha tecnología. Los reporteros y los espectadores que presenciaron la transmisión desde sus casas quedaron atónitos, ya que las escenas mostradas eran muy realistas en comparación con los gráficos actuales de los videojuegos. Incluso las simulaciones de cascadas eran de tan alta calidad que el público, que nunca había visto una representación de esta calidad, pensó que se trataba de un vídeo de lugares reales. La tecnología de Unreal Engine se centra en usar renderizado de alta resolución, manteniendo al mismo tiempo los recursos de hardware a raya para que los ordenadores puedan seguir el ritmo. Así, no tenemos que preocuparnos por el número de polígonos. La diferencia con nuestro software Matrix es que Unreal Engine es de uso más generalizado. Sin embargo, el software Matrix tiene nuestras plantillas base más enfocadas en eliminar la necesidad de empezar desde cero y reutilizar recursos ya existentes, así como modificarlos para crear nuevos, minimizando el tedioso trabajo de repetición. Gracias a esta tecnología, junto con nuestro software Matrix, podemos producir nuestro primer lote de juegos con resoluciones de alta calidad. La pantalla cambió y mostró las portadas de la primera tanda de juegos. Eran juegos de la era de PS2 del antiguo mundo de Ben, con títulos como FFX, Resident Evil 4, Need for Speed, Silent Hill, Dragon Quest VIII, Persona 4, Tabice City, MGS2, Devil May Cry, Soul Reaver, Kingdom Hearts, Suikoden III y Breath of Fire Dragon Quarter. Todavía no habían lanzado ningún juego de deportes, ya que Ben nunca fue aficionado a ellos. Pero sabía que eran rentables, así que seguían en desarrollo. Las pantallas solo mostraron las portadas, pero los trailers completos estarán disponibles a través de nuestro sitio web y cuenta de DCW después de la conferencia. De repente, la multitud empezó a murmullos y susurros. Esto fue revolucionario para Esmundo. Aunque la mayoría eran de la era de PS2, Ben usó renderizado de alta calidad, así que bien podrían ser juegos de PS5 de su antiguo mundo. Innumerables espectadores en casa se volvieron locos con esta revelación y acudieron a DCW para compartir sus opiniones. En cuestión de segundos, el tema se volvió tendencia. Para los gamers de este mundo, este fue el comienzo de una nueva era de los videojuegos. Ben esperó a que la prensa se calmara un poco antes de continuar. Si bien esto representa un nuevo hito en los videojuegos, en Games también nos damos cuenta de su gran potencial, lo que me lleva al software personalizado. Nuestra versión completa del software Main Matrix solo está disponible internamente en Games y sus empresas afiliadas, pero estamos lanzando dos versiones personalizadas. En primer lugar, creamos lo que llamamos Matrix Med, que se centra en modelos con representación completa no solo de estructuras musculares, sino también de órganos internos. Contamos con varios equipos que trabajaron con médicos privados para crear modelos extremadamente precisos con órganos anatómicos humanos que, a día de hoy, siguen mejorando a medida que los conocemos. Este software está enfocado especialmente en el campo de la medicina para ayudar a médicos, enfermeras y residentes con el aprendizaje, los procedimientos y cualquier otro aspecto que necesiten para un modelo de alta calidad como este. Se mejora constantemente en colaboración con médicos para mantener su precisión y evolución constante. También cuenta con funciones independientes para simular la circulación sanguínea, lo que esperamos que pueda ser útil en la investigación de enfermedades y virus para descubrir curas. No entraré en más detalles, pero en definitiva, este software está diseñado para ayudar al campo de la medicina. Esta vez, fueron los relacionados con dicho campo los que se volvieron locos. Varios institutos de investigación intentaron contactar de inmediato con Games, mientras que directores de hospitales y directores ejecutivos convocaban reuniones para discutir el anuncio. Aunque inicialmente no suene nada innovador para quienes no trabajan en el ámbito médico, lo que no saben es que esto supondría un gran avance en la investigación gracias a las simulaciones. Y, dado que el software también se desarrolla constantemente, se añadirían nuevas funciones que beneficiarían enormemente al sector médico. Después de otra pausa, Ben continuó con su último anuncio del día. Finalmente, también queremos anunciar Matrix PG, que se centra en ayudar a las fuerzas del orden en la investigación de la escena del crimen. Este sistema se centrará en la simulación de escenas del crimen y cómo ocurrieron los crímenes, ya sea para la investigación policial o como prueba judicial.
Podrá simular salpicaduras de sangre, así como trayectorias de balas, e incluso estimaciones de armas basadas en el daño corporal causado por heridas. También incluye simulaciones físicas básicas para mostrar las posibilidades de lo que podría haber ocurrido con base en los datos ingresados. Aunque esto no reemplaza en absoluto a los agentes de XI, esperamos que les sea de gran ayuda para descubrir la verdad. Nada supera la experiencia y la adaptabilidad de un ser humano. Esto es simplemente una herramienta para seguir ayudando. Al igual que Matrix Med, esto también se mejorará constantemente con la coordinación de las fuerzas del orden que deseen ayudarnos o dejar sus comentarios y sugerencias. En el momento en que Ben terminó, fue el turno de las agencias gubernamentales de entrar en pánico y comenzar a contactar a sus superiores y convocar reuniones. Dado que el propio Barry Allen participó en las pruebas, también recibió una copia que podía usar, lo cual también le fue de gran ayuda. Aunque lo primero que simuló, para sorpresa de nadie en su círculo de amigos y familiares, fue la muerte de su madre. Aunque Barry no compartió los resultados con nadie, pudo obtener algo de ellos inmediatamente. Originalmente, Cisco y el detective Joe West habrían encontrado la salpicadura de sangre en la vieja casa mientras investigaban en secreto. Esto les habría llevado a descubrir que la sangre era del Barry del futuro. Pero ahora, Barry pudo encontrar la muestra gracias a la salpicadura simulada. Así que les pidió ayuda a los detectives West y Cisco, lo que condujo a los mismos eventos. Descubrieron que era el Barry del futuro quien estaba allí esa noche. Cuando Ben terminó de hacer sus anuncios, los periodistas al principio se quedaron perplejos y no sabían por dónde empezar con sus preguntas, pero finalmente recuperaron su orientación e hicieron su trabajo. Señor Matthews, ¿lanzará la versión completa del software en el futuro? Reporter 1 aún no lo hemos decidido, pero por ahora, queda en casa, respondió Ben. Pero al hacerlo, vio a una chica conocida al fondo que, curiosamente, también cubría su anuncio, así que decidió elegirla para la siguiente pregunta. ¿Y qué hay de la industria del entretenimiento? ¿Lanzarán una versión para ellos? Excelente pregunta, señorita. Sullivan, respondió Chloe. Smallville Torch, dijo en voz baja, pues estaba completamente fuera de lugar. Solo cubría un periódico escolar, pero tuvo suerte de estar en Metrópolis visitando a su prima, así que pudo enterarse de la conferencia de prensa y asistir. No hemos decidido lanzar una versión para la industria del entretenimiento, pero sí estamos lanzando un Real Engine por separado, así que si quieren usarlo y desarrollar su propio software, no nos importa. Siempre y cuando, por supuesto, paguen las tarifas de uso de un Real Engine, dijo Ben. Chloe estaba contenta de que su pregunta hubiera sido respondida, pero decidió tentar un poco a la suerte y hacer una pregunta de seguimiento. ¿Te dedicarás entonces a la industria cinematográfica? Ya que tienes software para hacer tus propios renders. Eso depende, si aún tengo margen de maniobra. El desarrollo de videojuegos me mantiene ocupado últimamente, pero probablemente no me negaría a hacer 1 o 2 películas si alguna vez recibimos una buena idea para un guión. Si será completamente animado o no, aún está por determinar, dijo Ben y luego se dirigió a otros periodistas. Lo que Ben no sabía es que esta pequeña ayuda a Chloe agilizaría su entrada al Daily Planet en lugar de empezar desde abajo como lo haría originalmente. ¿No temerás a la competencia si lanzas un Real Engine? Reporter 2 no realmente. De hecho, lo agradecemos. En Games también nos apasionan los videojuegos. Esperamos con ansias lo que nuestros competidores puedan lograr con esta tecnología. Como jugadores, sería divertido disfrutar también de las obras de otros, respondió Ben. Por supuesto, por ahora conservaremos nuestra ventaja. La versión completa del software Matrix, dijo Ben con una leve sonrisa. Después de algunas preguntas menores, la conferencia de prensa finalizó sin problemas con todos los periodistas ansiosos por regresar y comenzar a completar sus informes. En cuanto a los espectadores que vieron los anuncios en las noticias desde casa, todos estaban entusiasmados con lo que esto podría significar. Para los jugadores, fue el comienzo de los videojuegos realistas por computadora. Para médicos y enfermeras, una mejor comprensión del cuerpo humano y las simulaciones adecuadas implican un mejor entrenamiento y posiblemente una toma de decisiones más rápidas y pueden crear planes quirúrgicos con el software. Y para las fuerzas del orden, significó mejorar las investigaciones. Así que esto no solo afectó a la policía, sino que incluso el FBI y la CIA intentaron contactar con Games. Capítulo 40.
Películas en VR. Punto de vista en tercera persona. Han pasado algunos días, pero el furor no ha disminuido. Las agencias gubernamentales contactan constantemente con la oficina de Ben. Por supuesto, su personal ya ha iniciado negociaciones y ha cerrado acuerdos con la mayoría, siempre y cuando su oferta sea sincera. En cuanto al sector médico, ya han empezado a cerrar acuerdos con varios hospitales e institutos de investigación. Mientras Matrix Meditate se venden como pan caliente, los juegos vuelan de las tiendas. La gente sigue maravillada con el realismo de los gráficos generados por computadora y los efectos de la nueva tanda de juegos. Mucha gente se reportó enferma y jugó durante los primeros días, cuando las escuelas y algunos lugares de trabajo estaban prácticamente vacíos. Mucha gente simplemente estaba en casa, disfrutando de la vida. Mierda. Estos gráficos son de primera. Están impecables, hermano. Es tan bonito que podría pasar horas simplemente contemplando el paisaje. Cuando superas la belleza, las historias también son increíbles. Games es lo máximo. Gerente, voy a llamar para avisar que estoy enfermo todo el mes. Jajaja. Voy a llamar para avisar que estaré enferma durante un año, perras. Ahí va mi billetera, maldita sea. Cállate y toma mi dinero. ¿Con qué juego empezaron? Yo elegí Final Fantasy X y es genial. Amigo, Resident Evil 4 me dio pesadillas. Un juego de terror con tan buenos gráficos da muchísimo miedo. Chicos, jueguen Azul Reaver. Es una auténtica obra maestra. Es imposible consumir todo este buen contenido en tan poco tiempo. Creo que mi alma gamer será feliz durante un año. Ni siquiera quiero ver los próximos juegos todavía. Tanto ya es abrumador. En este momento siento lástima por los competidores. Si no utilizan Unreal Engine, sus juegos probablemente no se venderán. Sí, claro. Los games cambiaron el mundo de los videojuegos para siempre. Mete aunque sea un meñique en los videojuegos y nunca volverás atrás. Hola. Games acaba de lanzar un mando tipo volante para juegos de carreras. Me apunto. Hola. Games acaba de anunciar en su sitio web y en DCW que los juegos antiguos tendrán gráficos actualizados en el futuro. Es una gran noticia. Maldita sea, quiero ver Pokémon con este buen CGI. Sin embargo, varias compañías de videojuegos empezaban a preocuparse, ya que este enorme salto determinaría su supervivencia o su quiebra. De alguna manera, debían alcanzar ese nivel de calidad. De lo contrario, sus juegos podrían no volver a venderse. Así que empezaron a negociar las condiciones para obtener un Unreal Engine. Si bien no era el paquete completo de Matrix, al menos les daba la posibilidad de crear juegos de alta resolución a costa de estar por detrás de los videojuegos. Mientras tanto, con el lanzamiento completo de la versión completa del software Matrix en Games, el departamento encargado de la conversión a VR y al mundo principal del universo DC se volvió mucho más eficiente. El hotel inicial se expandió a una ciudad entera y se pobló constantemente para darle vida y darle una sensación de habitabilidad. Como ya lo tenían planeado, ya crearon el planeta base y lo poblaron poco a poco. Ben recordó que la película Ready Player One mostró un adelanto del oasis, donde se podían hacer cosas como escalar montañas, esquiar y visitar planetas vacacionales, entre otras actividades. Así que planeó tener un planeta base donde los jugadores pudieran establecer sus clanes y sus sedes. La ciudad también contaría con tiendas físicas para quienes quisieran anunciarse en el juego, con recogida o entrega en el mundo real. La mayoría de las actividades podrían realizarse fuera del mundo, ya sea la conversión de ciertos juegos en planetas, planetas de parques temáticos, casinos en estaciones espaciales o cualquier otra cosa que se le ocurriera. Pero con el software Matrix, capaz de reutilizar y combinar recursos 3D antiguos, las cosas se simplificaron mucho y fueron más intuitivas. En poco tiempo, se creó un sistema solar completo con varios planetas. Solo era cuestión de completar los lugares con detalles. Los juegos que ya se están convirtiendo también fueron programados para ser planetas separados fuera del sistema solar principal para enfatizar que son sistemas separados. Pero, como Ben planeó inicialmente, la versión de prueba solo limitaría a todos dentro del hotel al principio. Y en el lanzamiento oficial, toda la galaxia se abre. Así que priorizó los detalles del hotel y los puertos de las naves que llevarán a los jugadores directamente a los mundos del juego. Así, cuando los jugadores entren en una nave para ir a un mundo determinado, esta tendrá una ventana para que puedan seguir viendo el planeta y tener una vista previa del mundo de camino.
Sin embargo, todo el viaje tendría que ser una escena cinemática temporal hasta que abran toda la galaxia. Una vez que se desbloquea la galaxia, todos los jugadores que inicien sesión por primera vez aparecerán en la plataforma de teletransporte de la plaza principal, y los jugadores ya existentes iniciarán sesión desde donde cerraron sesión. En una tarde bastante nublada, mientras Ben estaba en una reunión de junta bastante aburrida como Bruce Wayne en Wayne Enterprises, de repente recordó que Oasis también tenía la función de reproducir ciertas películas con el jugador como personaje principal. ¿Cómo demonios funciona eso?, pensó. Si los jugadores no siguen la trama, ¿no destruirá eso la narrativa? Pensémoslo bien. Si además de la trama principal, podemos ampliar la construcción del mundo, quizá habría espacio para finales alternativos basados en las decisiones de los jugadores. Creo que eso podría funcionar. Pero, claro, eso significaría que aún tendría que limitar lo que los jugadores pueden o no pueden hacer dentro de los finales alternativos que preparemos. Aún así, podría ser un experimento divertido. Entonces, después de la reunión de la junta, fingió volver a casa como Bruce y luego usó supervelocidad y vuelo para ir a la oficina de Grames en Metrópolis. En Ready Player One, las únicas películas recreadas en el juego eran las que le gustaban al creador, así que, en este mundo, ese sería él. Así que eligió Amazing Spider-Man, una de sus favoritas. También seleccionó algunas más para recrear, pero solo pensó en la primera para centrarse en finales alternativos por ahora. Excepto que hubo un pequeño contratiempo. Aquí no hay películas de Spider-Man. Universo DC, claro. No puedo creer que haya olvidado dónde estaba. Rayos. Quizás haga la mía entonces. Y así, Ben decidió hacer su propia película de Spidey. Supongo que tendré que elegir otra película para el universo DC. Ya que mi película necesita tiempo para despegar o ser lo suficientemente interesante como para ser vista hasta el final. Dado que había juegos basados en películas en su mundo original, planeó usarlos como base para recrear películas en el juego, pero planeó que fueran más cercanos a la película que se iba a recrear, pero ampliados para que fueran emocionantes para el jugador. Como Spider-Man aún no existe, eligió Star Wars por ahora, pues sabía que se desarrollaba en este mundo. Aunque tuvo que limitar los finales alternativos a los que podían escribir, como mantener con vida a Vader o matar a Palpatine antes. Quizás más una vez que se definan los posibles finales. Así que inmediatamente pidió a su equipo que contactara a las personas adecuadas para obtener los derechos y empezar a recrear la película completa en el juego. También les pidió que, tras obtener los derechos, contactaran también a los actores originales para que pudieran grabar diálogos alternativos. Luego empezó a planear su versión de Spidey y a contratar a su equipo de cámaras, actores, escenógrafos, todo lo necesario para empezar a rodar. En realidad, no necesitaba un director principal, solo un asistente de dirección, ya que todo estaba en su cabeza. Sin embargo, quería modificar su nuevo guión para combinar la trilogía de Raimi con las películas de Tasmiel Q. Aunque incluiría la posibilidad de Q, solo dejaría algunos guiones ocultos como argumento por si acaso lo hace. Por ahora, se centraba en una trama combinada de Spider-Man 1. Qué gracioso que esté haciendo una película de Marvel mientras estoy literalmente en el universo DC, jaja. Se dijo Ben. Capítulo 41. Marciano. Ben Poff sentado en mi oficina, intentaba decidir qué guión quería para mi versión de Spider-Man. Primero, quería definir el aspecto. Personalmente, prefería a Andrew Garfield, ya que se parecía más a la versión de cómic. Además, Tobey Maguire se veía bastante gracioso cuando gritaba. Su cara era totalmente meme. Excepto que Andrew parecía físicamente de nivel universitario, no de preparatoria. Y quería situar su línea temporal en el MCU, pero antes. Así que estaba pensando en la era del MCU, en la preparatoria real, pero se convierte en héroe antes de Iron Man. De esa manera, su aparición en Civil War sería en el último año o en el primer año de universidad. No quería que fuera un niño completo luchando contra una invasión. Así que empecé a buscar actores como Tom Holland o Andrew Garfield. Tras un par de horas buscando en agencias y listados de actores británicos, seguía sin encontrarlos. Así que intenté mi apuesta arriesgada. Buscar en redes sociales, que en este mundo son mi DCW. Después de un tiempo, los encontré, solo que aquí no eran actores. Tom era bailarín de ballet y Andrew, gerente de un banco. Revisé sus redes sociales y nunca me pareció que estuvieran interesados en actuar. Así que decidí usar sus apariencias.
Con una velocidad increíble, no tardé mucho en llegar a sus ubicaciones según sus publicaciones, me encontré con ellos discretamente y, en secreto, establecí un vínculo simbionte clon con ellos para poder copiar completamente su apariencia física y luego intentar combinar esas apariencias en una sola identidad nueva, como hice con la mía actual. Así que pude crear mi propio Peter Parker combinándolos. Claro que tuve que hacer algunos ajustes para que pareciera más joven y de preparatoria. Mientras experimentaba con el aspecto, me di cuenta de que necesitaba copiar la capacidad del marciano para cambiar de forma para que fuera mucho más fácil. Pero entonces recordé a la cambiaformas de Smallville. Como la había olvidado por completo, ya está muerta. La verdad es que no quiero analizar su cadáver, ya que de todas formas no podré verla en acción. Es más fácil analizar células vivas para verlas en acción. En fin, ya no hay cambiaformas en Smallville. Y John Jones no aparece hasta mucho después, pero sé con certeza que está en algún lugar al alcance del vuelo para poder vigilar a Clark. Así que supongo que está cerca de Smallville o en Metrópolis haciéndose pasar por detective o algo así. Así que miré rápidamente por la ventana para usar mi visión mejorada y escanear a la policía de Metrópolis. Y he aquí que veo a un detective aparentemente normal, pero su biología interna es extremadamente extraña. Todavía no estoy muy seguro, ya que está demasiado lejos, pero podré verlo más de cerca cuando lo conozca. Pero me preocupa si puede leerme la mente. Por si acaso, necesito pensar en algo completamente diferente para ocultar mis pensamientos. Además, mejor no pensar en mi verdadero origen. Aunque todavía dudo de si puede leer mis pensamientos o solo los del imitador corporal. Al fin y al cabo, no soy el cuerpo humano, sino el simbionte mismo. Más tarde en la noche veo al marciano ir a su apartamento, así que cambio mi apariencia a la de un agente Venom con una capa menos todas sus voluminosas armaduras. Este era el look que elegía para cada ocasión que quería ir a la Liga de la Justicia. Y como me encontraría con el marciano mientras volaba, decidí usar este look en lugar de Ben, que es como he estado interactuando con Clark por ahora. Al entrar el marciano a su apartamento, abre la nevera para coger una cerveza y sentarse en el sofá. Empieza a ver la tele, pero no deja de imitar a otros humanos que ve en la tele. Probablemente sea una práctica para cambiar de forma, no estoy seguro. Pero decidí ir corriendo a su ventana y llamar. Toc toc hola. El marciano se sobresaltó, pues no esperaba que alguien lo viera transformarse ni salir por la ventana. Regresó a su identidad humana actual y me miró. ¿Quién eres tú? Supongo que no soy fan de Star Wars. Pero bueno. Soy Venom. Pero mi identidad humana es Ben Matthews. Decidí revelarme, ya que sabía que de todas formas formaría parte de la liga más adelante. Además, era psíquico. Aunque aún no sé si puede leerme el pensamiento. Al principio parece serio pero de repente parece extremadamente sorprendido. Déjame adivinar, ¿trataste de mirar dentro de mi mente? Sí, quiero decir, disculpas. Estaba preocupado por mi identidad, así que intenté analizar tus pensamientos superficiales, pero, ¿no pudiste leerlo? Sí, muy inusual. Fascinante. ¿Puedes decirme cómo lo hiciste? Si puedes hacerme un favor, claro. ¿Y qué podría ser eso? Esperaba copiar tus habilidades para cambiar de ciudad. Y antes de continuar, ¿puedo pasar? O sea, no queremos que nadie me vea flotando fuera de tu ventana, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pase. Aunque la puerta también habría estado perfectamente bien. Jaja, sí, pero entonces no podría sorprenderte mientras cambias de ciudad. Luego entré al apartamento por la ventana. Me acomodé en la silla frente a él y empecé a hablar. Bueno, antes que nada, no necesitas preocuparte por tu identidad, ya que yo también mantengo la mía en secreto. Así que no revelaré la tuya. Estuvo preocupado un poco pero luego respondió. Así que mencionaste algo sobre copiar mis habilidades. ¿Cómo piensas hacerlo? Tengo una manera de hacerlo. Pero solo puedo mostrártelo si aceptas. Así que esperaba que me dejaras copiar tu habilidad y, a cambio, yo pudiera decirte que no puedes leerme la mente y responder a cualquier pregunta que tengas. Dije esto mientras me quitaba la máscara para que pudiera ver mi cara humana de Ben. ¿Y qué harías con esta habilidad, si se me permite preguntar? Seguro que entiendes que, en malas manos, puede ser peligroso. Sería una cosa si se tratara de un compañero marciano, pero la mayoría de los humanos que he visto probablemente la usarían de forma inapropiada, como mínimo. Sí lo harían. ¿No es así?
¿Ellos? ¿Entonces no eres uno de ellos? No. Soy como tú y Clark, un refugiado en este planeta. Esta afirmación le sorprendió. ¿Sabes lo de Clark?, preguntó con sospecha. Sí. No te preocupes, no pretendo hacerle daño ni a ti ni a él. De hecho, he llegado a un acuerdo con su padre, Jor-El. O al menos con su versión de IA. Aunque supongo que lo cuidas a distancia, yo hago lo mismo, pero con mínima interferencia. Hay algunas situaciones en las que creo que necesitaría un poco de ayuda. Entonces, ¿cómo quieres que te llame? Ah, ¿dónde están mis modales? Me llamo John Jones. Y como dijiste, también soy un refugiado en este planeta. También me llaman el detective marciano. Encantado de conocerte, John. Bueno, para responder qué haré con él, simplemente para simplificarme la vida. Verás, mi identidad humana es la de un dueño de una compañía de videojuegos. También estoy afiliado a Industrias Wayne en Gotham. Quiero hacer una película y quiero representar a algunos de los personajes. Pero no puedo usar mi identidad humana actual. Puedo copiar la apariencia de otros, pero sería muy inconveniente para ellos si la usara para algo como una película. Aunque puedo copiar a otros, tú puedes modificar tu apariencia directamente, lo que la hace un nivel mejor que la mía. Si tuviera tu habilidad, podría modificar la apariencia a mi antojo en lugar de simplemente copiar. Sí, supongo que sería un inconveniente para la cara que estás copiando si usas su cara y haces cosas que no recordará. Hizo una pausa para pensar y luego volvió a hablar. Muy bien. Normalmente desconfiaría de ti, pero como mencionaste tu capacidad de copiar, esto no supone una gran diferencia. Pero necesito que me digas cómo estás bloqueando mis habilidades telepáticas. Estoy seguro de que entiendes que esto es muy nuevo para mí, no poder leer a alguien, ya que, como en mi especie, este tipo de comunicación es la norma. Claro. Bastante sencillo, la verdad. Pero quiero tu palabra de que no hablarás de esto con nadie a menos que yo te dé permiso o si se trata de una emergencia. Eso es aceptable. Bueno, para ser honesto, creo que es porque este cuerpo humano no es el mío. Es una especie de clon. Así que mis pensamientos no están en su cerebro. Además, no es humano, ¿recuerdas? Si esto no es tu cuerpo, entonces ¿qué es o dónde está tu cuerpo? No es la parte humana, es la ropa. Yo soy la ropa. O al menos, la que se disfraza de ropa. Luego procedo a eliminar al Ben humano y reabsorber su cuerpo en mí, transformándome en mi forma simbionte. Esto sorprende a John, pero no demasiado, ya que él tampoco es exactamente humano. Qué sorpresa, pensar que eras la ropa, en lugar de la forma humana. Pero por cómo se ve, sigo sin poder leerte el pensamiento. Aunque parece que aún podemos conversar así, me lo dijo directamente a mi mente, telepáticamente. ¿Y de qué mundo eres, por cierto? Bueno, todavía no puedo decir con certeza por qué aún no puedes leerme el pensamiento, pero tengo algunas conjeturas. Verás, puedo decir que mi especie es la de los Clintar. Aunque no estoy seguro de si podrás encontrarla en este universo, ya que sé con certeza que este no es mi universo natal. Cuando dices universo, lo digo literalmente. Dime, ¿has oído hablar de la teoría del multiverso? Eso, sí lo tengo, ya veo, sí. Bueno, para ser más precisos, viajar entre universos no suele ser fácil. Pero normalmente, si encuentras la manera de hacerlo, solo viajas a universos adyacentes. O, para ser más específico, a universos que aún son bastante similares. Aunque con diferencias, claro. Pero suelen tener algunas similitudes. Pero el del que vengo pertenece a un cúmulo de multiversos completamente diferente. Necesito más detalles. Bueno, en la mayoría de las teorías del multiverso, es como otro universo con una versión tuya viviendo en él. Aunque pueden tener ciertas diferencias, como una ocupación o un nombre diferente. Por ejemplo, un humano recién graduado de la preparatoria se enfrentaba a la disyuntiva de ser músico o científico. En un universo, eligió la música. En el siguiente, la ciencia. Pero, dentro de lo razonable, seguía siendo él mismo. El mismo nombre y rostro. Estas pequeñas diferencias pertenecen a lo que considero el mismo cúmulo de universos. Pero los universos que difieren demasiado, como que en lugar de ser humano, nació en un planeta completamente diferente. O, en tu caso, que en lugar de ser marciano, nació en la Tierra. Esos universos tan diferentes son lo que considero cúmulos diferentes.
Aunque la mayor parte fue mi especulación, fue la mejor explicación que pude dar sobre los mundos de DC y Marvel, o cualquier otro mundo ficticio. Supongo que el grupo de mundos considerados Marvel está a varios universos de este. Y si hiciera algunos viajes entre universos, si alguna vez quisiera ir a Marvel, me costaría un esfuerzo considerable llegar a esas áreas del multiverso. Al igual que las casas, si mi casa se considerara el universo DC, las casas vecinas serían algún tipo de universo DC con cambios mínimos. Quizás algo como el universo DC de los cómics estaría a unas pocas casas de distancia. Quizás la casa a mi derecha sea el mundo de Pattinson Batman, o la casa de enfrente sea el de Batfleck. Quizás esta ciudad o incluso este país sea el universo DC. Y en esa analogía, Marvel estaría en un país completamente diferente. Y mi viejo mundo probablemente sea uno de esos países. Así que el Doctor Strange y su lamentable excusa de multiverso de locura seguían dentro de su vecindario de universos, ni siquiera en una ciudad diferente. Todo esto es fascinante. Entonces, perteneces a una raza que no es de este cúmulo de universos, como lo llamaste. Aún así, estás aquí, así que dices que probablemente eres el único de tu especie. Es muy posible. Esa podría ser una posible explicación de por qué no puedo leer tus pensamientos. O bien aún no entiendo la biología de tu especie o tu universo de origen es tan diferente que mi telepatía no funciona contigo. Entonces, ¿cómo harás esta copia? Sencillo. Me dejaste conectar contigo un rato. Como cuando me convertí en la ropa del clon humano. Normalmente, solo necesitaría contacto directo con tu piel unos instantes para analizar tus células y ver en qué se diferencia de las de otras personas. Pero como eres de una especie completamente diferente, necesitaría algo de tiempo para analizar tu biología y comprender tus habilidades y cómo funcionan. En otras palabras, no me siento seguro de copiarlo, ya que no eres humano. Pero no te preocupes, no será permanente. ¿Hay algo que quisieras que hiciera? Me conectaré contigo temporalmente. Después del análisis inicial, te agradecería que pudieras cambiar de forma en el acto para ver cómo lo hace tu biología. Y así, John me permitió vincularme con él y pude analizar inicialmente su cuerpo. La fisiología del marciano parece estar compuesta por una compleja cadena molecular que se asemeja a enlaces poliméricos, pero con la capacidad de modificarse a voluntad. Esto le permite al detective marciano cambiar su masa, color, forma relativa e incluso imitar su vestimenta si así lo desea. Tras mi análisis, confiaba en poder alterar mis células clonadas para poder transformarme. Pero antes de abandonar su cuerpo, mientras pensaba, John revisó su refrigerador para tomar otra bebida. Aunque probablemente no le dio mucha importancia, fue muy beneficioso para mí, ya que pude observar cómo se transformaba y pude copiarlo también. Una vez que dejé su cuerpo, creé otro clon humano con mi apariencia Ben actual, pero alteré las células para que pudieran cambiar de piel. Luego, como siempre, me convertí en la ropa. Y después de unos segundos, pude transformar mi cuerpo humano en algo de mi mente. Mi intento inicial fue un éxito, pero me transformó en un rostro que no reconozco. Me miré al espejo del baño de John solo para ver un rostro asiático. Solo puedo suponer que este era mi rostro de mi vida original. Eso explicaría por qué lo tenía tan instintivamente a pesar de no haberlo visto durante quién sabe cuánto tiempo. Así que era asiático, pero vivía cerca del supercolisionador del CERN. No puedo recordarlo todo todavía, pero no importa. Lo que importa es que ahora puedo cambiar mi cuerpo humano a voluntad. Regresé con John en la sala de estar. Te lo agradezco, John. Te debo una. Si necesitas un favor, solo dímelo y ahí estaré. Él asintió y luego dijo, muy bien. Le di mi número de contacto y la dirección de Wayne Manor y mi oficina en Games. También le dije que si quería alguno de mis productos, me lo hiciera saber y lo conseguiría. Luego de unas cuantas charlas más, le agradecí nuevamente y volé lejos de su ventana. Capítulo 42. Singularidad. Punto de vista de John. Han pasado unos días desde que conocí al ser que decía ser otro refugiado extraterrestre. Al principio me preocupaba bastante que alguien hubiera descubierto quién y qué era yo. Pero después de descubrir quién era, mis miedos se desvanecieron. Era muy diferente saber que había otro ahí fuera. Aunque Kal-El también era un refugiado, creció aquí y parece humano. Venom y yo éramos diferentes. Solo cambiamos de forma para estar entre ellos. Pero en nuestras formas básicas, nos llamarían monstruos. Y al saber que había conocido la esencia de Jor-El, comprendí que no tenía malas intenciones.
Le permití copiar mis habilidades, ya que no importaría, pues ya podía cambiar de tierra. Las mías solo le daban control y delicadeza. Debo decir que sus palabras sobre los universos me hicieron sentir insignificante, pequeño. Sabía que el universo era grande. Pero comprender un multiverso era algo completamente distinto. Todavía no entiendo qué podría significar esto a largo plazo. Pero por ahora, tendré que dejarlo atrás. Era demasiado grande para intentar comprenderlo. Por ahora, seguiré observando a Kal-El desde la distancia. Pero quién sabe qué nos deparará el futuro. Ben-Poz al volver a casa, pruebo me cambio de forma y transformo mi forma humana en Andrew Garfield. Después, cambié a Tomoyan, que era más pequeño. Después, empecé a modificar los rasgos para experimentar. Primero encontré un punto medio entre los dos. Después, lo ajusté como quería para que se pareciera al Parker del cómic. Intentaba usar la versión de Bagley o la de Romita Jr. Sin embargo, con Yandy Garfield como base, fue bastante fácil ajustarlo para que quedara como quería. Después de convertirlo en mi personaje ideal, ajusté el aspecto para que pareciera más joven y luego más viejo. Después de conseguir el aspecto que quería, me aseguré de memorizar cada detalle antes de volver a Ben. Pero antes de que pudiera seguir con mi guión, vi las noticias que Bruce estaba viendo en la sala. Acababa de despertarse y estaba a punto de comer antes de ir a la cueva a empezar sus patrullas. Un enorme portal negro apareció sobre Ciudad Central. Esta fue la ocasión en que Flash luchó contra Reverse Flash cuando quiso regresar a su propia línea temporal y el detective Eddie Town se pegó un tiro en el corazón para borrarlo de la historia. Fue un sacrificio heroico, pero en última instancia, una solución temporal, ya que había varios restos de Tawne o viajes temporales intermedios que de alguna manera sobrevivían. Tawne originalmente quería abrir el portal para viajar de regreso al siglo 25, pero Flash lo detuvo, o lo intentó antes de que Eddie hiciera lo suyo. Pero el portal no se cerró, así que tuvieron que intentar evitar que devorara la ciudad. Antes de que Bruce pudiera llegar a la cueva lo detuve. Tranquilos, Bats, Flash ya lo tiene controlado. Vuelve a comer. Serías un mejor Batman si te alimentaras bien, así que no te saltes ninguna comida. ¿Qué te hace estar tan seguro de que lo tiene? Tiene su propio equipo de científicos. No te preocupes. ¿Y cómo lo sabes? He intentado investigarlo, pero por alguna razón no encuentro ninguna pista. Incluso borraron la mayoría de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Lo pensé un poco y lo descubrí. Probablemente era Eobard Tawne cubriendo sus huellas. ¿Qué clase de nombre es Eobard? El del siglo 25. Viene del futuro. En resumen, vino a este tiempo para matar a su némesis, Flash. Pero la fastidió porque alteró tanto la línea temporal que no puede regresar porque perdió sus poderes. ¿Una paradoja? Sí. Cambió algo que borró a Flash. Así que tuvo que crearlo de nuevo para poder obtener sus propios poderes y viajar en el tiempo y cerrar el círculo. No puede borrar a Flash sin afectar su propia línea temporal. Así que ha estado manteniéndolo a salvo. Bueno, relativamente a salvo para sus planes. Y déjame adivinar, ¿también es uno de esos ciertos individuos que mencionaste hace un tiempo? Sí. Así que no le hagas caso por ahora. Si te ayuda a estar más tranquilo, iré allí y seré su respaldo en caso de que algo salga mal. ¿Conocimientos futuros tuyos? Asentí. Luego salí mientras él volvía a comer. Volé a Central City vistiendo lo que he llamado mi look, la imagen de portada, y llegué a tiempo para ver a Flash frente a Star Labs discutiendo qué hacer. Vi a Flash correr y hacer lo suyo. Unos segundos después, vi al Dr. Stein y a Ronnie fusionarse. Puedo ver que planean hacer lo mismo que en la serie y separarse en el centro del portal. Sin embargo, cuando veía esa serie, siempre me preguntaba qué le había pasado realmente a Ronnie. Supuse que, tras separarse, el Dr. Stein cayó de este lado y Ronnie podría haber estado demasiado cerca del portal y haber sido absorbido. Eso implicaría que apareció en Tierra 2 o en el futuro, más probable, al que Tawne quería regresar, y cayó muerto. Entonces pensé que esta vez los vigilaría usando mi visión mejorada. Al llegar al centro de la singularidad, comienzan a separarse, lo que libera una explosión de energía que iba a cerrar el portal. Pero mientras eso ocurría, aceleré mi pensamiento para que todo transcurriera en cámara lenta. Vi al Dr. Stein caer. En ese momento, era el único a quien Flash vio. No pudo ver a Ronnie, ya que estaba exhausto de correr por el portal.
Mientras tanto, vi a Ronnie a punto de ser absorbido por el portal antes de que se cerrara. Despegué al estilo Henry Cavill y vuelo tan rápido como pude para alcanzar a Ronnie antes de que entrara al portal. Punto de vista en tercera persona. Flash corría de vuelta por el lateral del edificio cargando al Dr. Stein. Estaba exhausto de correr alrededor del portal y de la pelea con Flash Reverso. Tras dejar caer al doctor, pensó que Ronnie había desaparecido porque no lo vio caer. Cuando el resto del equipo llega para ver a Flash y al Dr. Stein, notan que Ronnie no estaba allí. Lo siento mucho, eso fue todo lo que Barry pudo decir mientras abrazaba a Caitlin para consolarla. Pero antes de que pudiera dejar escapar sus emociones y llorar, Cisco vio a un hombre con capa descender volando con lo que parecía ser Ronnie. ¿Qué carajo? Todos se giran para mirar hacia arriba y ven a Venom flotando con Ronnie. Oye. No me des por vencido todavía. Dijo Ronnie con una risita mientras lo bajaban. Caitlin corrió a abrazarlo entre lágrimas. Hola. Gracias por salvar a nuestro amigo, dijo Barry confundido. Perdona, ¿quién eres? Me llamo Venom. ¿Por qué no entramos primero a tu laboratorio para que puedas comprobar si tu plan tuvo éxito? Bien. Todos entran y luego Cisco y el Dr. Stein revisan sus sistemas para asegurarse de que la singularidad esté cerrada y que sus satélites no estén captando más lecturas. Tras confirmar que la singularidad había desaparecido, todos finalmente se relajaron. Tras descubrir que el Dr. Harrison Wells, el mentor de la mayoría de ellos, era en realidad Eobard Tawne, el Flash Reverso, y que había asesinado a la madre de Barry, tuvieron que luchar contra él y luego cerrar la singularidad que habían abierto. Perdieron a Eddie Tawne y casi perdieron a Ronnie y Raymond. Sintieron un gran alivio al saber que todo había terminado. Estaban listos para simplemente bajar y descansar un poco. Eso fue hasta que recordaron que había otra persona con ellos en el laboratorio. Finalmente recordaron al hombre volador que salvó a Ronnie. Fin del capítulo 42.